Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de Intensamente 2 o Inside Out 2, como es su título original, ¿verdad? De esta nueva película de Disney Pixar. Ya hemos hablado de algunas películas de Pixar por ahí. Toy Story, Turning Red, Elementos. ¿Luca Lightyear. hablamos de ella? Lightyear. Luca no. De Lightyear. Luca no. Pero, y pues bueno, más importante todavía hablamos de Intensamente 1. Entonces, si sí. les interesa ver nuestra reseña de eso, pueden pasar a verlas por ahí al canal, ¿no? O donde nos estén escuchando. Pero bueno, Sí, señor. Inside Out 2 o Inside Out 2, ¿verdad? Que pues es una película muy interesante la primera porque pues habla de las emociones y todo esto, ¿verdad? Por ahí hablé de mis opiniones mixtas de la primera película, ¿verdad? Pero Lauro, tú por otro lado, pues tú eras más fan de la película, se podría decir. Yeah. Es justo decir, Sí. pues bueno, me interesaría preguntarte qué opinaste de Intensamente 2. Oh, por Dios. Claro que sí. Pues primero que nada estaba nervioso, ¿verdad? Creo que secuelas de películas siempre me van a poner nervioso. Porque, lo decías por los sentimientos, ok. Siempre me van a poner nervioso porque, por ejemplo, se cambió de directora. Creo que, bueno, el primero era directora, ahora es directora. Creo que los escritores sí son los mismos, pero bueno, de directora diferente. Y además, Pixar no tenía el mejor track ahí con las secuelas. Espera, ¿quién dirigió la película? Discúlpame. La dirigió Kelsey Mann, ¿se llama? ¿Es hombre? Es hombre, sí, es hombre. Lol. Perdón, pensé que Solo... Kelsey era nombre de mujer. Pero ahí dice man, ¿qué pedo? Te Sí, creas, no tiene nada que ver. Tienes razón. No, Sí. pero luego Leslie Mann. En la primera era Pete Docter, que ahora es el... Es productor y creo que... No, pero ahora Story es Vibe, el algo así. COO o lo que sea de Pixar, ¿no? O sea, es el mero bueno. Ah, ok, interesante, no sabía eso. Pero bueno, el punto es que Pixar no tenía el mejor track con las secuelas, ¿no? Creo que Toy Story es la única o de las únicas en donde están bien, porque tenemos Cars 2, tenemos Los Increíbles 2, tenemos Monsters Inc. 2 y no me acuerdo Sí, cuáles otras. Bueno, pues Monsters Inc. 2 es más bien una precuela, ¿no? Pero Sí. digo, hay algunas de ellas que son buenas, pero rara vez al nivel de la original, ¿verdad? Creo que ese es el problema principal. Claro, sí. Creo que Toy Story es la única excepción ahí. Entonces sí era un poco como de... Pues bueno, interesante que hayan escogido Intensamente para una secuela. Y además Pixar estaba batallando, ¿no? Ya habíamos hablado de que... Pues de repente había unas que nos gustaban, unas que no. Pero creo que en taquilla era donde más se notaba lo que estaba pasando. Por ahí tuvieron problemas de que sacaron unas en Disney Plus y luego había... controversias chafas con otras, pero tenían problemas. Al final de cuentas lo hablamos ahí en el episodio de Elementos. Entonces, todo había nervios por todos lados, ¿no? Y al ver la película, la verdad es que me gustó mucho. Creo que es una secuela digna en cuanto a que retoma los temas que vimos en la 1. Creo que introduce nuevas ideas que aportan un poco más a la historia. Creo que me gusta... pues las ideas nuevas que vemos. Una cosa que le aplaudía mucho a la 1 era cómo visualizaba ciertas cosas de una persona en forma de dibujos animados. Aquí me gustó mucho cómo visualizaron todo esto del sistema de creencias de una persona. Ahí lo hicieron con el personaje de Riley. Y me gustó las nuevas emociones que introdujeron. Creo que el ponerlo ahí como de un cambio en una persona con lo de la pubertad y el introducir la ansiedad y todos estos problemas que pueden conllevar con ello, se me hizo muy interesante y se me hizo como un buen antagonista para la historia. Creo que en general se me hizo más divertida que la 1. Es algo que sí noté en donde era más entretenida. Aún así siento que la 1 tiene como que una historia un poquito más... centrada, sabe un poquito más de lo que trata. Siento que aquí de repente se va por otros lados, pero a final de cuentas creo que es una secuela digna para Inside Out. Sí, creo que comparto, digo yo al ser menos fan de la original, a lo mejor pesa menos que diga de que es básicamente igual de buena, ¿verdad? A lo mejor y no dice lo mismo que alguien que sea muy fan, pero sí creo que muchas de las cosas que hace bien pues básicamente son iguales a las que hace la película original. Por ahí creo que lo único que sí le puedo ver respecto a la primera es que sí tiene un poquito de que
de que vamos a agregarle más cosas, ¿no? De que hay más emociones, de que ahora en la primera película seguíamos nada más a 2 emociones, bueno, ahora seguimos de que a varias, ¿no? Y es como, sí. Ok, veo cómo es de que un poquito de secuelitis por ahí, pero fuera de eso, fíjate que yo también noté que el humor está un poquito más presente en la película, a lo mejor la original era un poquito demasiado adulta en partes, digo, pues no siendo de adultos verdaderamente, pero no era Soul. No era Soul, pero tampoco era Toy Story, ¿verdad? Entonces, ni uno ni otro. Y creo que estaba como que un poquito canteada hacia Soul. Esta sí siento que está un poquito más familiar. Aunque sí creo que eso la desenfoca un poquito porque hay cosas de la película que son como muy maduras, que siento que en tono chicotea un poquito, ¿verdad? Que siento que es algo que la original no hace. Donde de repente estamos como bromeando y luego de repente es de que, ok, esto está un poco heavy. Creo que la transición entre cosas no fue tan elegante, ¿verdad? En la película. Pero digo, fuera de esas cositas, creo que está muy a la par de la original. Que medio me cae gordo porque creo que estaría como de que ven Pixar, dejen de hacer secuelas y hagan cosas originales, pero creo que esta película es mejor que algunas de las originales que han hecho en años recientes. Entonces, digo, se habla con la verdad, ¿no? Digo. Claro, sí, digo, yo creo que esta película es mejor que muchas de las originales que han hecho, pero pues también es porque siento que esta serie es muy fuerte. Y luego también a la película le está yendo increíblemente bien en taquilla. Creo que rompió el récord de lo más recaudado en taquilla para una película animada en un fin de semana a nivel global, que eso ya es bastante, digo, no me sorprende. Sobre todo por el año. Sí, sobre todo por el año en donde pues mucha gente creía que medio estaba muriendo el cine y de hecho medio especulaban que Deadpool y Wolverine iba a ser lo que salvara la taquilla y al parecer está siendo Intensamente 2 lo que está salvando a la taquilla, pero sí, muy, muy interesante cómo fue eso. Que te digo, me sorprende porque no me esperaba que Inside Out fuera la que hiciera eso, pero al mismo tiempo no, porque sí sé de mucha gente que le gusta mucho Inside Out. Por ejemplo, yo, muchos amigos o familiares no son de ir al cine, prácticamente no van al cine. Y creo que todas las personas con las que hablé el fin de semana, todos vieron Inside Out en el cine. Lo cual sí me sorprendió bastante. O sea, eso me habla mucho del poder que tiene esta franquicia. En donde gente que, pues sí, de plano no va al cine, fue al cine. Y fue como de, qué curioso que Inside Out 2 fuera lo que los hizo ir. Qué interesante, fíjate, yo no me puse a hacer un sondeo o algo así, pero no supe de mucha gente que fuera a ver la película. Lo que sí te puedo decir es que la sala estaba llena y sí tenía rato de no ver una sala llena. Ajá. No recuerdo cuál fue la última vez que la vi, pero estoy seguro que lo dije en el podcast porque antes de eso tenía rato de no sucederme. Mira, recuerdo que en Five Nights at Freddy's estaba muy llena, pero de niños. Recuerdo que eso. Antes de eso, no sé si Spider-Man No Way Home es algo que... Porque si era una cantidad ridícula. Digo, no sé si pasó en otros lados, pero por ejemplo, en México aquí se cayeron las páginas de los cines por la película. O bueno, al menos eso dijeron ellos, ¿verdad? Quién sabe qué. Sus páginas siempre son malísimas, pero... sí, a veces se caen entre semana. Dijeron que se cayó por eso y pues digo, fui al cine y estaba a reventar el cine, entonces... Sí, no, yo también fui y estaba llena y de hecho yo fui en un horario muy incómodo. Yo fui un lunes en la noche. O sea, sí, no es de que un horario a la que la gente suele ir al cine. Pero al mismo tiempo no me sorprende porque aquí en México fue el Día del Padre y siento que hay muchos papás, por ejemplo el mío fue de que no, vamos a ver otra cosa, yo no quiero ver eso. Y está bien, de hecho. Pero digo, es interesante, digo, sé que no tiene nada que ver con la película, pero creo que es un paréntesis interesante por cómo ha ido, se ha ido como sentando o acomodando la experiencia de ir al cine, ¿verdad? Con estas tendencias que han ido cambiando. Y es interesante que le ha ido bien esta película. Al mismo tiempo, siento que Disney sí
le echó más ganas al marketing de esta película que a otras. Por ejemplo, no me acuerdo si lo hablamos en el episodio de Elementos, pero realmente empezamos a ver marketing de Elementos, ya Elementos en el cine. Ya salida, sí. Es de que, ok, tiene 2 semanas en el cine, empieza a sacar trailers, empieza a sacar TikToks, empieza a sacar memes, ¿verdad? Y aquí empezó eso desde antes que saliera la película, que era lo que solían hacer antes, ¿verdad? No sé si le estaban apostando a que, bueno, si el marketing cuesta menos, vamos a perder menos en taquilla. Aquí más bien fue de, bueno, vamos a echarle al marketing para no perder dinero en taquilla, ¿verdad? Sí. Como solía ser cuando éramos un país de verdad. Sí, una sociedad civilizada. Sí, sí. Lo digo porque es un meme. Obviamente sé que es otro país, pero... No, claro. Y luego, todo esto lo empecé a decir porque decías el tema de que a ver si... pues no tienen una idea errónea, ¿no? De que, las secuelas son lo que jala, ¿no? Ya no vamos a sacar películas originales. 100%. Pero por ahí vi que Pete Docter dijo algo interesante. Bueno, 2 cosas. Primero, dijo que no va a hacer películas live action de ninguna de las películas de Pixar mientras él pueda, lo cual me parece un gran aplauso. No sé por qué se tiene que decir si es algo obvio, pero el otro lado de Disney sí lo hace, entonces... Es que Moana va a ser live action por alguna razón. Lilo y Stitch también... ya viene otra del Rey León que ni siquiera está basada en una animada, pero ese es otro video. Y la otra cosa que dijo... Y es animada, by the way. Sí. Y la otra cosa que dijo es que las secuelas las va a hacer para poder fondear las películas originales. O sea, su plan es de que a las secuelas les vaya muy bien en taquilla para así poder hacer las películas originales, lo cual me parece muy bien, la verdad. O sea, no ignorar las originales y usar las secuelas para tener más dinero ahí. En otra escala, se supone que eso es lo que hacían, por ejemplo, las películas de Steven Spielberg para Universal, donde básicamente Spielberg fondeaba las películas Oscar Bait de Universal. Supongo que en otra medida es eso lo que funciona. Claro. Digo, qué curioso que estemos hallando el hilo negro, porque 2 cosas que hemos mencionado es de que así solían ser antes. Sí, y no ahorita sí, es de que voy a fondear con las películas exitosas, las películas que son más riesgosas. Así funcionaba este negocio, ¿no? Pero se les olvidó. Parece que se les olvidó bien. Se les olvidó de algún punto. Ahí a lo mejor porque algunos de los que tenían el libro de cómo hacerlo están cancelados y no quisieron preguntarle a los cancelados. A lo mejor es por ahí, ¿no? Sí. O también porque mucha gente de la que llegaba muy arriba no eran creativos para sí, entonces que solo veían el dinero y no veían de dónde viene. Eso también es muy cierto. Hay muchos estudios que digo, eso también pasó en los 70s, George Lucas habla sobre que después del boom de películas de los 50s, creo, pues como empezó a haber mucho dinero en el negocio, empezó a haber como que este boom donde muchos inversionistas llegaban a los estudios y luego es de que, bueno, ¿y quién va a hacer las películas, no? Y así es como George Lucas pudo hacer American Graffiti y luego Star Wars, porque era de que, bueno, si yo no hago las películas, ¿quién las va a hacer? De que tú, banquero, es de que, cierto. No va a pasar. Entonces, supongo que estábamos otra vez en los 70s. Rima, como dice el buen George Lucas. Como diría el propio George Lucas, es cierto. Pero bueno, después de ese paréntesis cultural, regresemos a la película. Algo que pensé que iba a faltar o que iba a notar la falta era pues el cambio ahí de Mindy Kaling y de Bill Hader. Que digo, la primera vez que escuché hablar a disgusto y a miedo, sí es como de, ok, claramente son actores diferentes, pero para la mitad de la película ya se me había olvidado, la verdad. O sea, ellos hacen un muy buen papel, en especial Bill Hader en particular, es de que irreemplazable. Pero pues, la verdad lo hizo muy bien el que estuvo ahorita, Tony Hale y Lisa Lapira como disgusto. La verdad lo hicieron bastante bien y ya para el final se me había olvidado, no se me había olvidado, pero prácticamente se me había olvidado que los habían cambiado. Digo, ayuda que ambos tienen un papel pequeño en la película, y me atrevería a decirlo, creo que el reemplazo de Mindy Kaling es mejor que ella. La verdad es que... creo que sí. La verdad es que, miren, yo soy muy fan de The Office. Sé que ella escribió muchos de los mejores episodios de The Office. Pero su output creativo en la última década no ha sido el mejor. Digo, estaré diciendo algo feo, ¿verdad? Pero Velma... Ya nunca va a venir al podcast. Ya sé, ¿verdad? Iba a ser invitada, whatever. Sí. Pero
digo, genuinamente, creo que ella como que se quedó con un personaje y es de que este es el shtick, se volvió una character actor básicamente, cuando no lo era. Ella era mucho más compleja como artista. Entonces creo que aquí fue un upgrade. Bill Hader sí lo extrañé, pero la verdad es que sale muy poco, entonces Sí. not that big of a deal. Sí, como en la uno siguen siendo muy principales alegría y tristeza. Y de hecho, hablando de ellas, en la uno tú mencionabas que tanto Amy Poehler como Phyllis Smith eran muy importantes para la película, que hacían ese papel. Estoy de acuerdo otra vez, pero ahora creo que agregamos a alguien más, al menos en mi opinión, a Maya Hawke como ansiedad. Sí. Creo que lo hizo muy, muy bien. Sí te transmitía Sí. completamente ahí, pues, toda la angustia que tiene ansiedad y cómo le molestaba a las demás emociones, todo la energía que traía ahí ansiedad y obviamente lo que eso representaba para Riley en la vida real. Sí, fíjate, está muy interesante porque, digo, por la naturaleza de cómo están escritos los personajes, están one note, pero creo que ella, esta Maya Hawke, trae una franqueza al personaje donde dices, ok, genuinamente está cegada por la ansiedad, Sí. ¿verdad? O sea, no está manipulando a las demás emociones como por maldad, sino genuinamente es su ansiedad, su inseguridad lo que la está empujando, ¿verdad? A hacer todo esto. Y la verdad es que la rueda de prensa o lo que sea, no es rueda de prensa, pero la prensa que estaba haciendo para la película Claro, sí. comunica bastante al personaje también. 100%. Cuando le preguntaron quién era su personaje favorito de Disney y contestó Shrek. Sí. ¿Cómo manejó esa situación? Si es de que, ok, ella es el personaje, es la actriz perfecta para interpretar a este personaje, ¿verdad? Sí, también vi uno en donde no me acuerdo qué le preguntaban específicamente. Creo que era una alfombra roja y le preguntaban de que qué diría ansiedad si se le rompe el vestido o algo así. Y empezó a hablar así de que ella sola y es de que, wow, pareciera que lo traía escrito porque fue perfecto lo que respondió. También que le preguntaban de que qué videojuegos te gustan y está diciendo unos videojuegos, pero disculpándose porque no son juegos buenos. Y es de que son los juegos que te gustan, sí, ¿no? Son sus favoritos. O sea, es whatever, ¿no? O sea, pero sí está interesante como dices, sí, no, puedo ver así como tristeza, ¿verdad? En la primera, con Phyllis Smith, de que es ella. Es Maya Hawke. También Maya Hawke es ansiedad. Sí, muy bien hecho. Y pues lo que eso contribuye en la historia de Riley, ¿no? Se me hizo interesante ver como esa etapa de su vida en donde pues la ansiedad ahí estaba controlando las decisiones que tomaba o estaba informándole sobre cómo debería actuar y pues eso lo lleva obviamente al arco que tiene ahí en la historia de pelearse con sus amigas, el querer hacer feliz a las demás personas o el querer caerle bien a otras personas o el pensar que dañando a otras personas ella iba a tener algún tipo de beneficio. Se me hizo muy interesante ver ese tipo de historia en una película para niños. Sí, es muy interesante el tema de... porque todos, básicamente, eres el producto de lo que tus papás te hicieron, ¿verdad? De los primeros años de tu vida. Pero, pues más o menos en la edad que tiene el personaje en esta película, pues empiezas a tomar tus propias decisiones y empiezas a formar quién eres, ¿no? Y se me hace interesante que aquí, pues ella, pues se cuestiona cosas, ¿verdad? Y pues hace cosas cuestionables también. Y creo que está padre cómo intentan explicar cómo pues las inseguridades de querer encajar y todo esto pues la consumen, ¿no? Y todas estas ondas también pues ser competitiva, ¿no? Porque pues está ahí queriendo calificar en un equipo de hockey y todo esto, entonces está padre cómo ponen todo eso ahí.
Sí, está muy padre eso y ver en las situaciones que eso la pone y cómo Ujú, ella estaba como súper nerviosa o súper ansiosa de todas las situaciones y de cada palabra que salía de su boca y las demás personas, las demás niñas ahí pues estaban como que no les importaba tanto, o sea, no le daban tanta importancia como ujú. ella se lo daba, que es algo que pasa en la vida real, ¿no? Donde tú piensas, cuando tienes ansiedad o cuando estás en una situación de ese tipo, pues piensas que es lo más importante del mundo, que es el fin del Ujú. mundo cualquiera de las Sí, decisiones que puedas es un tomar poco gracioso. o decir. Y las otras personas están de que súper tranquilas, ¿no? Como si fuera cualquier otro día. Entonces me gustó cómo plasmaron eso en la película. Sí, digo, creo que al igual que la primera, pues tienen este headroom, estas de ganar, ¿no? Porque, pues, oye, emociones todos tienen, ¿verdad? Por la Claro. pubertad, Ujú. pues, en teoría todos pasan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es como, pues sí, tienes las de ganar porque, pues, tienes ahí como muy claramente, ¿no? La forma de ver las cosas. Ujú. Este, y digo, es interesante porque algo que pues ya habíamos, creo que no lo hablamos en la anterior, pero algo que yo sospechaba de la película es que pues esta niña es muy emotiva ella, o sea, Ujú. comparado a las demás personas, ¿verdad? Como que es más Claro. sensible emocionalmente. Ujú. Y, y esta película creo que lo confirmó porque Sí. pues por ejemplo ves ahí a la nostalgia, que la verdad la nostalgia Mm. sí es como que yo, yo, yo sí creo que es algo más de alguien que sería muy emotivo, porque hay gente que la Ujú. nostalgia realmente cuando tienes 12 años no vas a ser nostálgico de algo, o sea, como que No, lógicamente, claro. entre comillas, pero sí me identifiqué con ese aspecto de, no, sí, yo recuerdo añorar de qué cosas desde Ujú. muy temprana edad, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Estuvo interesante. Digo, Nostalgia fue un personaje que no exploraron mucho, No, pero pero hasta digo, era un eso le punchline, ponían. básicamente. Era un punchline, pero era un buen punchline ahí. Sí. Eh, sí, porque tenía otras emociones ahí que una se me hizo muy interesante, la que es francesa, que es Ennui, que esta Ah, Joy le decía oui, oui. Se me hizo muy interesante porque nunca se me hubiera ocurrido, pero se me hizo muy acertada, como de esto de pues no es exclusivo de adolescentes, pero creo que sí puede empezar mucho en la adolescencia, en ujú. donde te crees como más cool y de que no me importa nada, o de que no le voy a dar importancia a mis padres o lo que sea, ¿no? Ujú. Creo que no se me hubiera ocurrido como plasmarlo como emoción. No sé si es algo como muy de franceses, como algo que se hable mucho en Francia o algo así, pero se me hizo muy acertado No sé. ponerla a ese personaje ahí. Sí, fíjate, aunque siento que esta película un poco inevitablemente, al tener tantas emociones, hay un poco de como choque o emociones un poco similares. Por ejemplo, miedo ya medio era ansiedad, ¿verdad? Y ahora Mm, está ansiedad. claro. Entonces siento que también esa emoción como que miedo pudo haber sido un poquito eso, ansiedad también, vergüenza también, ¿verdad? Pero lo ve desde otro ángulo, lo ve desde el Ujú. ángulo de ser cool, ¿verdad? Como dices. Pero básicamente es el querer encajar, ¿no? Ujú. Este, entonces está interesante por ese lado. No sé muy bien cómo encaja en todo eso el hecho de que esa emoción en particular tiene un smartphone y tiene la app, Claro, claro. ¿verdad? Es de que, ok, Ahí el está lore está curioso. difícil, ¿no? Sí, ahí no sé cómo encaja. Yo quiero que alguien salga a explicar. Quiero que saquen un compendio donde Claro. explican el lore de... No, no es cierto. ¿Y qué le pasó Obviamente no. a las emociones en los otros, no? Porque también llegué a pensar de que creo que no, alguien se va a quejar de que ¿y por qué los adultos no tienen Claro, ansiedad y ¿por qué no? vergüenza? ¿Y cuál era el chiquitito? Envidia y Enui. Que digo, medio... Yo ya medio me lo esperaba de que siento que era algo obvio en cuanto a que, obviamente en la uno no lo habían pensado, ¿no? Entonces, pues Por no lo iban a supuesto. poner. Pero ya en la 2 también se me hace un poco obvio de que, ok, son cosas que tienes muy presentes en la adolescencia y después ya no tanto. Digo, ansiedad Ujú. puedes tener toda la vida y no es algo que desaparezca, ¿no? Pero las Claro. otras sí puede ser como de, pues, alguien lo puede tener más fuerte que otros y Ujú. estar ahí o no. Entonces como que el que se vayan no me sorprende. Digo, por ahí medio ponen que la ansiedad le vuelve a los papás cuando están teniendo problemas ahí con la pubertad de Riley, que eso también se me hizo muy Ujú. acertado. Pero sí, como dices tú, o sea, no nos vamos a poner aquí a ver de que
el lore de las cosas y por qué no estaba antes y cosas por el estilo. Sí, yo opino que en los adultos hay un éxodo, hay una especie de guerra civil donde hay una guerra entre las emociones y las sobrevivientes son las que se quedan. Puede ser, digo. Obviamente no. Yo espero que en la 3 se pongan ahí a lujuria, porque eso es algo que... No, de hecho, es algo que dije, qué bueno que no pusieron. Está muy peligroso. No. Estamos a territorio. No. La pueden evitar completamente. Completamente innecesario, ¿no? Sí, de hecho me preguntaba... en una parte de la película si algo así iban a involucrar en la película, porque digo, sabía que ansiedad es la que ha salido en todos los memes, ¿verdad? De que claro, nueva emoción y todo esto. Pero sí me preguntaba de que, bueno, pues cuáles son las demás emociones, ¿no? Y digo, obviamente no iba a haber una de lujuria, obviamente no, pero no sé, a lo mejor algo sobre lo que le agregaron al personaje. O sea, me refiero al tablero o en estos nuevos lugares que encontramos. Si habría algo de eso, porque al inicio de la película vemos que está obsesionada con este grupo. Y pues muchas veces esas obsesiones son porque tienes un crush con el artista, más que el arte en sí, digo, siendo realistas, ¿verdad? Entonces dije, a lo mejor hay algo ahí, pero no. Y luego también un poco con lo de cuál era el secreto oscuro de Riley. Dije, me pregunto si harán algo con eso. Digo, al final de la película, después de los créditos, sale que pues es un gag, es una broma por ahí, ¿no? Es algo muy inocente. Sí, de hecho todo eso de... No me acuerdo cómo se llamaba ese lugar, la bóveda de los recuerdos o algo así. Digo, estaba interesante. Los recuerdos suprimidos o... Los recuerdos suprimidos. Estaba interesante ese concepto, pero me dio mucha risa todo eso de que el personaje de videojuegos, que claramente era Cloud Strife, pero pues no tenían ahí los derechos de me dio mucha Square. risa. Y luego lo hizo un comentarista de videojuegos que a mí me gusta mucho escuchar, que se llama Young Ye. Y él él es actor de doblaje en muchos animes y juegos japoneses, ¿no? Entonces es de que... Sí, pero se me hizo on point el casting para la película, la verdad. 100% ahí el Lance luego él tiene una voz así muy varonil y heroica y funciona mucho para el personaje. 100%. Porque... De hecho, creo que él sale en Final Fantasy VII. No es Cloud, pero hace voces en Final Fantasy VII. Sé que hace voces en Yakuza, que ahora se llaman Like a Dragon, y en varios anime, pero en Final Fantasy VII me entró la duda, pero sí, no, me gustó mucho toda esa escena. Digo, obviamente él, pero me encanta también la parodia de caricaturas infantiles. Sí, está bien. Que está bien curado porque son parodias de caricaturas que no son de Disney. Se me hizo interesante, de hecho, porque son básicamente las pistas de Blue y Dora la Exploradora ahí mezclados, ¿no? Entre el diseño y la mochila, que aquí es una cangurera. Sí. Está muy chistoso. ¿Cómo se llamaba? El mono. No, la mochila. En español era Bolsi. No sé por qué me acuerdo de cómo lo ponían. Bolsi. Creo que era Baggy o algo así. Pouchy. Pouchy, sí, cierto. Pouchy. No sé. Es que me llamó mucho la atención esa palabra de que... ¿Qué traducción más fea? Digo, en los subtítulos. No crean que la vi doblada, no me cancelen. Pero sí, está bien padre ese personaje. Y digo, aunque al final lo usan ahí como un Deus Ex Machina, la verdad es que está un poco curado, bien chido ese personaje. Está muy curado que su punchline es de que son dos cosas random y dinamita. Es de que siempre es dinamita. ¿Por qué? O sea, ¿será que Riley dijo, yo quisiera algo como que más útil o destructivo, lo que sea, que dinamita, ¿no? Porque yo sí me acuerdo pensar como, por ejemplo, cuando era muy pequeño y veía estos programas, ¿no? De que Dora, de que... O sea, desde antes de que la mochila sacara cosas, yo ya pensaba de que como que les podría funcionar, ¿no? 100%, porque era de que Dora en un espacio de tierra y luego espacio y tierra. Es como un puente tal vez le servirá y de que obviamente sí. Entonces, sí, era cosas que tú te imaginabas. Sí, entonces a lo mejor Riley en algún punto fue de que dinamita y es de que ya así lo capturó en su recuerdo, ¿no? Sí, de hecho en esa escena también salen los policías y repiten repiten un par de gags. Uno
Es uno en donde en la primera estaban discutiendo unos guardias porque no sabían cuál era su sombrero y de que, no, es que le puse my hat. Y de que sí, al mío también le puse my hat, pero ese es el mío porque yo le puse my hat, bla, bla. En esta no lo dicen, pero se le cae a uno y dice my hat. Entonces fue como un curioso callback. Y otro fue un cameo repetido. En la primera, Flea tiene un pequeño diálogo y otra vez Flea tiene un diálogo aquí como uno de los policías esos. LOL, qué curado, la verdad. Digo, están padres esos callbacks, ¿no? Digo, creo que si ya vas a hacer una secuela, ¿verdad? Claro, no mejoran ni empeoran una película, pero están padres. Sí, no la mejora ni la empeora, pero al mismo tiempo sí la mejora un poquito el hecho de que, bueno, pues estás ahí como que dando guiños de continuidad, ¿no? 100%, porque de hecho creo que un problema de las secuelas de Pixar de repente es eso de la continuidad, en donde como que los personajes de repente no se sienten que sean los mismos, y siento que esta estuvo muy sólida en ese sentido. Sí. Sí, el personaje que es una parodia de Cloud se llama Lance/Blade. Sí, Lance. O sea, hasta el nombre está muy de que no soy Cloud Strife. De que sí, claro. Pues de hecho, digo, Cloud no tiene un ataque que se llama Slashblade, pero es el Crossblade, ¿no? Entonces se parece ahí. Sí, no, y su espada es la Buster Sword y así. O sea, como que... De hecho, sí dice el nombre de su espada, ¿no? Ahí en la película. No me acuerdo. Eso sí no nos vamos a acordar porque según yo es un diálogo que dice de que con no sé quién voy a liberarlos. Sí, de hecho. Y dime. Sí, me gustó cómo capturaron los gráficos de Play 1 ahí de que pixeleadón y como que todo así, pero o de Play 2, whatever, pero sí como que estos gráficos primitivos, ¿verdad? Ahí con el personaje y luego también cuando intenta escapar de la bóveda esta que pues se atora, ¿verdad? Como se atoraban en los juegos de antes. Está muy divertido, la verdad. Sí, está muy muy padre, la verdad. Un personaje de los nuevos que sentí que, digo, hay varios medio desperdiciados como la 1 de que pues básicamente alegría y tristeza eran las principales ahí, y ahora ansiedad es la que toma ese rol, al menos de los antagonistas. Pero uno que sí me llamó la atención fue esta Envidia, que es la actriz Ayo Edebiri, que hace un muy buen trabajo con la voz. La verdad sí le creo que sea esta cosita chiquita, pero estaba bien raro cuando ella le picaba a la consola. No sentía que Riley estuviera haciendo algo envidioso per se. Sí, estaba curioso. Está curioso porque con los otros era como de si Sadness se acerca va a llorar o algo así, y con esta como que hacía algo en vez de hacer algo envidioso. Estaba raro. Está raro porque de repente era más bien como enojo, luego a veces era más bien algo como ansiedad o algo como tristeza. Entonces está raro porque como que más que ser una emoción era algo que activaba otra emoción en vez de, ¿verdad? Era como un secuaz de ansiedad nomás, o sea. Sí, sí, es que es donde siento que hay un poco de crossover, donde también era un poquito como disgust. ¿Es la verde? Se me olvida cuál es la palabra exacta que usan. Disgusto. Disgust, ajá. Sí, pero siento que también era muy similar a esa emoción. Entonces, como que de repente también había cosas de que no, eso no es cool, de que quítalo, ¿verdad? Y decía, y le picaba por eso. Entonces, claro. Sí, creo que ese tipo de cosas medio no ayudaban mucho. Y se me hace muy interesante cómo manejan la parte donde pues Alegría no está, ¿verdad? En la cabina, ¿verdad? En el cuarto de control. Digo, porque que enojo no esté no se nota, o que miedo no esté, porque pues como que las emociones como quiera la enojaban y como quiera la hacían sentir mal. Pero que Alegría no estuviera, sí me llamó la atención porque siento que es también donde se pierde un poquito el mensaje de la película, porque por un momento piensas que la película te va a dar el mensaje de que la alegría no es algo que siempre existe, ¿verdad? Que es verdad. Pero luego al final de la película medio le cambian ahí un poco la nota, ¿verdad? Pero me agrada el tema de que ves donde ella está nublada por otras cosas, ¿verdad? Donde entran las cosas de que si es lo suficientemente buena para estar en el equipo, y luego que sus amigas la van a abandonar y todo esto, y pues no tiene alegría ahí para
para como afrontarlo, ¿verdad? Entonces, pues cae como que más profundamente en estas emociones negativas que en cierta forma creo que sí muestra como cuando no tienes las herramientas para lidiar con emociones, ¿verdad? Creo que de alguna manera sí lo plasma, donde si nunca tuviste unos padres que te dijeran que estaba bien llorar, ¿no? O si nunca has ido al psicólogo, o si nunca te habías enfrentado a un problema antes, pues no tienes las herramientas para, ¿no? Y lo simboliza en la película quitándole las emociones originales, pero repito, principalmente alegría, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que ahí lo plasma bastante bien, ¿verdad? Sí, claro, porque luego eso de que no todo el tiempo podía estar alegre, creo que podría llegar a ser una repetición del mensaje de la 1. Digo, al final de cuentas, creo que el mensaje de esta película va un poco más sobre que puedes sobrellevar ese tipo de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, en donde eso no te va a definir por el resto de tu vida, y el quién eres tú no es algo tan sencillo como soy una buena persona, o no, o sea, no es algo unidimensional. Pero no, pues sí, de hecho, pues tampoco es sano que te lo repitas todo el tiempo, ¿verdad? Porque claro. ¿verdad? Digo, no sé qué tanto se lo repetía a Riley todo el tiempo, más que estuvieran viendo cuál era ese todos, pero sí, o sea, si alguien está todo el tiempo así de que soy una buena persona, que está un poco psycho eso, ¿no? Sí, probablemente no lo es. Sí, probablemente no lo es. Pero sí, por eso era más como el sistema de creencias, ¿no? Como de Riley creía que era una buena persona, pero no es como que se lo estaba diciendo todo el tiempo. Pero está muy interesante donde al final de cuentas desarrolla un sistema de creencias más complejo, y el arco de la película fue la que la llevó a hacer eso, en donde tiene emociones más complejas ahora en su sistema de creencias y en lo que ella piensa que ella es y que puede o no puede ser. Se me hizo muy interesante eso. Y sí, lo que decías de cómo manejan la situación de que no estuviera alegría está interesante. También se me hizo un visual muy interesante el hecho de cómo ansiedad le mandaba este tipo de ideas que no pueden pasar o que son muy improbables en la cabeza de Riley. O sea, muy fatalistas, ¿no? Cuando ahí no puede dormir y le está enviando ideas de que te vas a caer y todos se van a burlar de ti y tus amigas ya no te van a querer. Porque es algo muy real que si han sufrido de ansiedad es lo que pasa. Sí. Y pues también llevándolo ahí al final de la película con el ataque de ansiedad, se me hizo muy interesante cómo lo plasmaron. Digo, sí tengo una pequeña queja, pero me gustó que fuera algo que le mostraran a los niños de, mira, esto es algo que te puede pasar, tiene algún tipo de solución, se puede como manejar de cierta manera y no es el fin del mundo, ¿no? Eso me gustó. Lo que se me hizo raro es de que cómo es que Riley tiene las herramientas para superarlo, porque ahí Riley hace unas cosas que son unos ejercicios que te enseñan básicamente para sobrellevar tu ataque de ansiedad. O digo, a algunas personas les funciona, a otras no. Es algo ahí que pueden hablar con psicólogos y otro tipo de personas. Se me hizo muy interesante verlo. O sea, como el hecho de que alguien lo vea y diga, mira, Riley está haciendo esto, que es algo que podría hacer yo. Pero también es como de, si no vas al psicólogo, si no hablas con alguien, ¿cómo se te ocurrirían esas cosas, no? Sí, está curioso. La verdad es que es donde siento que el mensaje de la película medio se pierde, porque básicamente sí sucede esto donde llega Alegría y le dice, ya no tengas ansiedad. Digo, no sucede literal así, digo, pero sí sucede eso, donde llega Alegría y es de que, ansiedad, ya no seas ansiosa, todo estará bien. O sea, que digo, no sé qué tan más complejo lo puedes poner en una película para niños. Pero digo, sí se pusieron en esa situación, ¿sabes? O sea, sí. Es donde siento, ok, me agrada que lo hayan hecho, ¿verdad? Y ni siquiera creo que hayan fracasado haciéndolo. Simplemente es como que no sé si plasmaron la idea que querían. Porque también, como dices tú, básicamente ella sola salió de eso y medio random, medio no explican por qué en el mundo real, ¿verdad? Claro. Explican como internamente con los monitos, ¿verdad? Pero,
Sí, Sí. muy diferente hubiera sido que llegara su maestra y le dijera de que, Riley, no te preocupes, intenta hacer esto. Creo que hubiera sido muy distinto. O sus amigas, inclusive, que digo, sus amigas sí la ven, pero de lejos, que llegaran Sí. ahí y la abrazaran. Que digo, pensé que iban a hacer algo así porque las emociones medio están haciendo eso, en donde están Ujú. hablando entre ellos y al final de cuentas están como abrazándose y agarrando ahí el sistema de creencias que estaba a punto de explotar. Entonces, como que ellos medio lo hacen, pero como dices tú, en el mundo real realmente no vemos eso. Sí, o sea, Y. siento que no hay un paralelo, ¿verdad? Ujú, sí. Sí, usualmente lo hay con otras cosas Ujú. y ahí faltó. O sea, estaban ahí ya en la meta, les faltó un pasito. Sí, digo, es curioso porque el mismo fin de semana vi la de Bad Boys, la nueva que se llama Ride or Die y Hasta la Ujú, Muerte, que de hecho el de Hasta la Muerte está un poquito confuso el título porque en inglés la anterior se llama For Life, ujú. pero bueno, no hablemos Y de es la eso. 3 no la 4, ¿no? Y es la For 3 Life. no la 4 exactamente. Digo, algo que me llama la atención es que en esa película el personaje de Will Smith también tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Interesante. Entonces, es un poco gracioso que en 2 películas seguidas me tocó ver un ataque de ansiedad. Digo, sé que por ahí hay un poquito de que, se ponen de moda cosas Claro. o hablan de lo mismo artistas como detrás de bambalinas y se nota en las películas. Es un poco 100%. curioso que 2 películas seguidas me tocara ver Sí. eso. Sí, digo, es interesante. Definitivamente es un tema que antes era muy tabú o no se tocaba. Entonces está Creo, como. Ujú. creo que la primera vez que lo vi en una película fue en Iron Man 3. Creo que fue la primera Sí, sí. película que recuerdo haber visto que hubiera un ataque de ansiedad. Al menos una Sí, película comercial que no fuera sobre eso, ¿verdad? claro. Porque hay películas donde la psicología es como Ujú, parte de la historia, ¿no? Entonces, ujú. por ejemplo, en Iron Man 3, haberlo visto, sí recuerdo que fue algo donde digo, no me acuerdo si fue tal cual así, pero qué es lo que le pasó a Iron Man en esa escena, ¿no? Y Claro. luego es de que, es un ataque de ansiedad, algo que te puede dar. De que, Ujú. ok. Sí. Sí, y luego recuerdo que cuando me dio por primera vez uno fue de que, mira, como Iron Man. ¿Qué haría Iron Man? ¿Qué haría Iron Man? Bueno, se pone nieve en la cara, algo que no hay en Monterrey. Se vuelve un alcohólico. También. No, pero sí estaba interesante que lo hayan hecho así porque siento que eso podría ser un niño, ¿no? De que, como Riley, ¿no? Como alegría o como ansiedad, Ujú, como lo quieran ver. Pero se me hace como interesante que lo pongan para que todos lo puedan ver. ujú. Sí, está. Digo, está bien, está padre, Ujú. simplemente. Digo, es como siempre digo, es como que observaciones de algo que, en mi opinión, pudo haber sido mejor, ¿no? En algo. No, claro, Eh, claro. sí, Ujú. digo, también lo de que los adultos, o que cuando creces hay menos espacio para la alegría. Siento que Mm, procedieron a no decir nada con eso, ¿verdad? Porque es algo que superficialmente es algo muy fuerte de decir, sí. pero procedió a sí ser alegre y sí todo se pudo y, Ujú. ¿verdad? Y es como, ok, siento que en alguna versión del guión o algo así, digo, sin saber, obviamente, Claro. esa escena llevaba a algo, ¿verdad? Ujú. Pero no, Sí, aquí está medio surface level. Sí, Perdóname. 100%. Esa parte está muy interesante porque definitivamente pudo haber ido a algo más porque dice algo muy fuerte que es Ujú, algo que siento que mucha gente piensa de cierta manera ujú, o sí, o sea, mucha gente o adulta o joven piensa que eso le está pasando o que eso le va a pasar. Entonces se me hizo muy interesante eso y como dices tú, después no lo toman, o sea, ujú, Joy no tiene un momento de reflexión de eso, de como de que pues ahora le está dando un poco más de espacio a las demás emociones. Simplemente ujú, se queda, como tú dices tú, de que, pues regresemos a sí ser felices, ¿no? ujú. En donde sí pudo haber sido algo que hubieran hablado más. Digo, vemos ahí a los papás y otros adultos que sí tienen esa emoción. Entonces hubiera estado interesante que tocaran más ese tema. Sí, sobre todo porque vemos que alegría es la emoción principal de Riley. No Ujú. es la emoción principal de todos. Sí, Entonces, es una persona alegre por naturaleza, podrías decir, de acuerdo a la película. claro. Pero como que no. Siento que haber navegado mal esa parte
mejor no lo hubieran hecho, tal vez, no sé. Porque siento que para un niño puede ser más confuso de, entonces está bien no ser feliz de grande, ¿verdad? Porque si nada más avientas la frase así sola, como que, ¿what? ¿Verdad? Uh-huh. Digo, más que nada, poniéndome en el lugar de que pues, la película es mayormente para niños, ¿no? Uh-huh. Sí, debió haber sido algo que tocaran más ahí en la película. Sí, pero sí, digo, muy buenos temas, digo, igual que la primera, por eso decía al inicio de que tendré mis comentarios y todo, pero al final del día creo que es una buena película, ¿verdad? Uh-huh. Con temas interesantes, actuaciones muy buenas. De hecho, creo que esta película retó más a Amy Poehler que la primera. Sí. Y Amy Poehler dio el kilo. Ahí donde si pensaban que nada más era una comediante, pues también es una muy buena actriz. Entonces, y aquí se ve eso, ¿verdad? Sí. Donde es un papel más complejo el de Alegría, que es interesante porque simultáneamente era una queja que tenía de la primera, pero al mismo tiempo entonces ya no es Alegría, ¿verdad? Está un poquito chistoso eso. Claro. Donde el personaje así es ahora, pero me agradó y me gustó también donde explica las presiones que siente como por salir adelante. Esa parte sí me gustó, fíjate lo que hicieron con el personaje, donde dice, pues no es fácil siempre dar tu mejor cara, ¿no? Y siempre intentar que las cosas se den. No es fácil, ¿verdad? Pero pues claro que vale la pena, ¿verdad? Claro que es a lo que debes de aspirar, ¿no? De que a buscar lo que te hace feliz, ¿verdad? Creo que es algo que la película a lo mejor pudo haber explicado más de frente, siento yo, ¿verdad? Porque no diría que no es el mensaje de la película, al igual que la primera, pero creo que lo deja un poquito más a la interpretación y son niños, ¿verdad? Claro, sí, donde ahí tiene una discusión ahí con disgusto y enojo, en donde le dicen delusional y voltea casi como película de terror y explota un poco ahí. Pero sí, es una escena un poco más retadora ahí para Amy Poehler y dio el kilo. Digo, los actores de comedia suelen tener ahí chops actorales muy buenos. De hecho, Bill Hader, que abandonó esta película o no lo invitaron, pero... Se me hace que no le llegaron al precio, Sí, porque él ha crecido mucho como artista. Sí, y pues como su personaje no tenía un papel tan grande, pues me imagino que igual no le querían dar mucho. Pero, pues bueno, al final así salió y no era tan necesario. No. Pero sí, algo que sí me sorprendió, que no sé, ahí sí no sé, no me he puesto a leer en internet qué pasó, pero cambiaron al compositor Michael Giacchino. Y me enteré solamente porque al final pusieron un mensaje muy, ¿cómo se dice? Muy curioso, muy chistosillo, tramposillo, no sé cómo decirle, donde decía de que temas musicales de Michael Giacchino, pero no decía compuesta por Michael Giacchino. Claro. O sea, utilizaron los temas de Intensamente, pero no compuso nuevas piezas para la película, que sí fue algo que noté. Sí fue como de, ok, pues el tema de Inside Out, pero ¿dónde están los nuevos temas de la película? Que por ahí creo que nada más una vez noté una variación padre. Creo que la primera vez que están yendo a el lugar del sistema de creencias hay una variación interesante del tema, pero fuera de eso no hubo mucho y pues se sintió la falta de Michael Capuchino. Ese señor. Fíjate que esto es algo que Disney ha hecho un par de veces ya. Siento que algo muy similar dijimos en Mandalorian temporada 3, por ejemplo. Sí, aunque ahí sí era porque Ludwig estaba en Oppenheimer. Que digo, a lo mejor es algo similar en donde no sé qué andaba haciendo el Miguel. Es posible que dicen, no puedes, bueno, yo ocupo que alguien haga esta película y tus temas son míos, entonces GG. Que digo, si ese es el caso, pues está bien que utilicen sus temas, ¿no? Porque luego tienes ahí el problema de Amazing Spider-Man, que cambiaron por completo los temas. Entonces, si eso es lo que necesitan hacer, pues bueno. Cierto, sí, no, digo, es difícil saber, digo, ya a lo mejor alguien que esté viendo esto ya después sepa y pueda ahí comentar al respecto, ¿verdad? Pero Michael Giacchino, coméntanos qué pasó. Michael Giacchino, no yo decía, ya ves que yo sí digo Michael Giacchino. Michael Giacchino, si hablas español y llegaste a esta parte del episodio, con mucho gusto recibimos tu comentario. Gracias, de antemano. Sí.
Mi amigo el menos esquizofrénico, ¿no? Yo hablando de que... Hola. Excelente, excelente. Sí, pero... No, digo, una... la verdad, en cierta forma siento que esto es un poquito un return to form de Pixar. Donde siento que... ya veremos, pero... Sí, no, pues... digo, he sido muy crítico de algunas películas recientes de ellos, ¿verdad? Por ahí Turning Red. Sé que tiene sus fans. Yo no soy uno de ellos. Pero creo que esta película es bastante más sólida en comparación. O sea, los temas, la ejecución, la animación, todo eso. Uh-huh. Sí, la verdad es que siento que ahí revivió el cine. Revivió Pixar, revivió Disney. Revivió el cine por décima vez y se va a morir la próxima semana cuando le vaya mal a... ¿Qué película decía? Quiet Place. Eso va a morir el cine otra vez. Pero no, está interesante porque pues a ver si este es el nuevo estándar o fue algo de una vez. Creo que la siguiente película es una original, es la que se llama Helio, me parece. Entonces, pues bueno, a ver si regresaron aquí a lo bueno. Porque después de esa creo que sigue otra secuela, debe ser Toy Story 5. Ahí... XD. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara el futuro con estos chavos. Y a ver si Disney principal aprende algo, porque esos sí han estado todavía peor. No, esos tienen más fallos que aciertos y la cosa. O sea, desde que se hicieron 3D. Que no tienen aciertos, ¿no? Ah, bueno. Desde que se hicieron 3D. Uh-huh. Porque, no, por ejemplo, a mí sí me gusta Frozen y Enredados. No, yo lo veía un poco más para acá. Ya, más para acá, de que Frozen 2. De 2020, ajá. Yikes. Sí, no, sí han tenido sus desaciertos. Pero bueno, para no hablar más de Toy Story 5, ¿verdad? Porque en mi opinión ni la 4 debió haber existido. Que ya estemos en la 5 es de que ya doble error. De que ya te arrestaron una vez por manejar tomado y estás otra vez manejando tomado. Escapaste. Sí, escapaste y lo estás volviendo a hacer. Sí. No. Pero bueno, en esa nota, muchas gracias por escuchar este episodio. Si vieron esta película, háganos saber su opinión en los comentarios. Estoy seguro que muchos comentarios también van a ser sin haber visto la película, como siempre pasa, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Agradecemos el engagement. Y sin más por el momento, pues fuimos Paco Treviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.